El millonario abandonó a su amada de forma cruel. 25 años después quedó paralizado al verla con un joven idéntico a él en un restaurante de lujo. Se acercó. Emilio Delgado siempre había sido un hombre meticuloso y calculador. Cada paso en su vida estaba perfectamente planeado, y cada decisión era tomada con la frialdad de quien no se permite el lujo de los sentimientos. Esa noche, sentado en una mesa del restaurante más exclusivo de la ciudad, Emilio estaba concentrado en los detalles de un acuerdo multimillonario. La reunión era crucial para cerrar una de las adquisiciones más grandes de su carrera. Y, como siempre, su mente estaba completamente enfocada en los números, en los beneficios que traería esta nueva inversión. El murmullo del restaurante y el ambiente sofisticado lo envolvían, pero para él no existía nada más allá de las cifras. Sin embargo, en un segundo, todo cambió. Mientras hablaba con uno de los socios, su mirada se distrajo por algo que le hizo perder el hilo de la conversación. En la entrada del restaurante, justo frente a sus ojos, apareció una mujer que le quitó el aliento. Daniela. Aún después de tantos años, Emilio la reconoció al instante. Su rostro, su porte, incluso la forma en que caminaba seguía siendo la misma, aunque más madura, más refinada. Una ola de recuerdos lo golpeó, haciéndolo sentir algo que no había experimentado en décadas: incertidumbre. Pero lo que realmente lo dejó perplejo no fue verla después de tanto tiempo. No. Lo que lo paralizó fue el joven que caminaba a su lado. Emilio lo observó detenidamente, y el aire le faltó al notar la semejanza inquietante. Ese joven era prácticamente una réplica de él mismo cuando tenía 25 años. La mandíbula fuerte, el porte firme, la forma en que el muchacho sostenía la puerta para que Daniela pasara. Todo era como mirarse en un espejo de su juventud. ¿Quién es?, pensó Emilio, sintiendo cómo una incomodidad creciente se instalaba en su pecho. El restaurante, que antes parecía tan elegante y distante, ahora se volvió claustrofóbico. Los sonidos a su alrededor comenzaron a desvanecerse mientras fijaba su atención exclusivamente en ellos dos. Observó cómo Daniela y el joven se acomodaban en una mesa cercana. Desde la distancia, Emilio pudo notar la manera afectuosa en la que el muchacho miraba a Daniela, una relación que parecía mucho más cercana de lo que cualquier simple amistad podría sugerir. Algo en esa escena lo carcomía por dentro. Sin poder controlar su curiosidad, Emilio fingió escuchar a sus socios, pero su mente estaba en otro lugar. A cada minuto sus ojos volvían a la mesa de Daniela, intentando encontrar respuestas en sus gestos, en las miradas que compartían. ¿Sería posible? ¿Acaso ese joven era...? La idea lo golpeó como una bofetada. No, no podía ser. Disculpen un momento, dijo de repente, interrumpiendo la conversación de negocios. No podía seguir concentrado en el acuerdo. Algo mucho más importante estaba en juego. Se levantó tomando aire profundamente, y sin pensarlo demasiado, caminó hacia la mesa donde Daniela y el joven estaban sentados. Mientras se acercaba, sintió una mezcla de emociones que no lograba descifrar. Ansiedad, nostalgia, rabia, pero sobre todo, una curiosidad que le quemaba por dentro. Daniela levantó la vista justo en el momento en que Emilio llegó a la mesa, y sus ojos se encontraron. Durante un breve segundo, el tiempo pareció detenerse. La expresión de sorpresa en el rostro de Daniela fue inmediata, pero no había calidez en sus ojos. Al contrario, había algo frío y distante en su mirada. Daniela, dijo Emilio, con la voz entrecortada, algo muy poco común en él. Había preparado discursos complejos para cerrar acuerdos millonarios, pero en ese momento, no sabía cómo comenzar una simple conversación. Emilio, respondió ella, sin emoción aparente. El joven a su lado lo observó con curiosidad, pero no dijo nada. El silencio entre ellos se volvió pesado. Emilio miró al muchacho, tratando de encontrar una explicación a lo que estaba viendo. Finalmente, incapaz de contenerse, soltó la pregunta que lo atormentaba desde que los vio entrar. ¿Quién es él? Daniela entrecerró los ojos, como si evaluara la situación antes de responder.
Luego, con una pequeña sonrisa enigmática que Emilio recordaba demasiado bien, dijo lentamente: «Él es Diego, mi hijo». Emilio sintió un nudo en la garganta. Aunque sus sospechas eran fuertes, escuchar esas palabras lo golpeó con una fuerza inesperada. Su mirada fue de Daniela a Diego, y de Diego de vuelta a Daniela. «¿Tu hijo?», repitió en voz baja, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, algo mucho más perturbador cruzó por su mente. «¿Es mi hijo?». La pregunta quedó en el aire. Y de repente, toda su vida comenzó a tambalearse frente a él. El silencio que siguió a la pregunta de Emilio fue denso y cargado de tensión. Daniela lo observó por un momento que pareció eterno. Sus ojos no mostraban sorpresa, sino una mezcla de resentimiento y algo más profundo. Algo que Emilio no lograba identificar de inmediato. Diego, sentado a su lado, frunció el ceño, claramente incómodo por la situación. Pero no dijo nada. Lo único que Emilio podía escuchar era el latido acelerado de su corazón, que resonaba con más fuerza que el bullicio del restaurante. «Sí, Emilio», dijo finalmente Daniela, su voz firme pero sin emoción. «Diego es tu hijo». Esas palabras, tan simples, golpearon a Emilio como un martillo. Su mente, normalmente tan ágil y afilada, quedó en blanco. No era una persona que solía perder el control, pero en ese momento, todo lo que creía conocer sobre su vida, sobre el pasado, se estaba desmoronando. Retrocedió un paso, como si las palabras de Daniela lo hubieran empujado físicamente. No podía apartar la vista de Diego. Era como verse en un espejo que le mostraba la versión de sí mismo que había dejado atrás hace tanto tiempo. Una versión que había creído perdida para siempre. Diego, por su parte, lo miraba con una expresión difícil de descifrar. Había confusión en sus ojos, pero también algo de desdén. Emilio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cómo es posible?», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Se giró hacia Daniela, buscando alguna explicación. «¿Por qué nunca me dijiste nada?». Daniela suspiró, y Emilio pudo notar el cansancio en sus gestos. «¿De verdad te sorprende?». Su tono era frío, casi hiriente. «Me dejaste, Emilio, dejaste todo. Nuestra vida, nuestro amor. Nunca hubo espacio para nosotros en tu mundo de negocios. ¿De qué te habría servido saber de Diego? No me hubieras escuchado entonces, igual que no me escuchaste cuando me fui». Cada palabra de Daniela era como una punzada en el corazón de Emilio. Aunque no quería admitirlo, sabía que tenía razón. Él había sido quien había tomado la decisión de terminar su relación con Daniela, creyendo que el amor era una distracción que no podía permitirse en su ascenso al éxito. Había sacrificado lo único real que había tenido en su vida, por una carrera que ahora, a pesar de todo el dinero y poder que había acumulado, no llenaba el vacío que sentía en su interior. «Pero, Diego», balbuceó Emilio, intentando encontrar alguna forma de reconectar con esa realidad que acababa de descubrir. Él tenía derecho a conocerme. Tenía derecho a saber la verdad. Daniela lo miró con frialdad. «¿Y tú crees que hubieras sido el padre que Diego necesitaba? Estabas tan obsesionado con tus negocios, con tu éxito. No había lugar para una familia en tu vida, Emilio. Y yo no iba a permitir que mi hijo creciera sintiéndose como una segunda opción». Emilio sintió que sus manos temblaban ligeramente, un sentimiento que no recordaba haber experimentado en años. «No puedes saber eso. No tenías el derecho de decidir por mí ni por él». Fue en ese momento cuando Diego, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente intervino. «¿Decidir qué exactamente?». Su voz era profunda y firme, pero cargada de una ironía amarga que Emilio no pudo ignorar. ¿Decidir si un hombre que abandonó a mi madre por sus negocios merecía ser parte de mi vida? Emilio se quedó mudo. La dureza en las palabras de Diego era un reflejo directo de su propio pasado, de las decisiones que había tomado sin pensar en las consecuencias. Ahora, frente a su hijo, estaba enfrentando el precio de esas decisiones. ¿Cómo podría empezar a explicar lo inexplicable? ¿Cómo podría justificarse ante un joven que claramente lo despreciaba? Y con razón. «Diego, yo no sabía»,
Si hubiera sabido que existías, te aseguro que hubiera sido diferente, dijo Emilio, aunque incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía lo vacías que sonaban. Diego soltó una risa amarga. ¿De verdad? No parece que mamá hubiera tenido muchas opciones. La dejaste sola. Si hubieras sabido de mí, ¿qué habrías hecho? ¿Enviarme dinero? ¿Meterme en uno de tus colegios de ricos? ¿O simplemente seguir con tu vida y olvidarte de nosotros, como hiciste con ella? Cada palabra de Diego era un golpe directo al orgullo y la arrogancia de Emilio. Sabía que no tenía una respuesta satisfactoria, pero también sabía que no podía dejar que esa conversación terminara así. Por primera vez en mucho tiempo, Emilio sentía que había algo en su vida más importante que cualquier acuerdo de negocios, más importante que cualquier éxito material que hubiera alcanzado. «Quiero hacer las cosas bien», dijo Emilio finalmente, su voz quebrada por la emoción que intentaba controlar. «Sé que he cometido errores, pero ahora que sé que eres mi hijo, no quiero perder la oportunidad de enmendar lo que hice». Daniela lo miró sin parpadear. «No es tan fácil, Emilio. Han pasado 25 años. No puedes simplemente volver a nuestras vidas y pretender que todo se arreglará porque ahora lo sabes». Emilio asintió lentamente. Sabía que ella tenía razón. Sabía que esto era solo el comienzo de una lucha mucho más difícil, pero también sabía que no podía darse por vencido, no esta vez. Emilio salió del restaurante en un estado que apenas podía describir. El aire de la noche lo recibió con un frío punzante que lo ayudó a despertar del aturdimiento en el que se encontraba. Caminó sin rumbo fijo durante varios minutos, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor. Los autos pasaban veloces, pero él estaba perdido en sus propios pensamientos, atrapado en una espiral de emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Se detuvo frente a una fuente en medio de una plaza cercana. El sonido del agua corriendo, normalmente calmante, no hacía más que aumentar el caos en su mente. Diego, su hijo. Aquel joven que lo había mirado con desprecio, y que lo había acusado con palabras tan cargadas de verdad. ¿Cómo había sido posible que nunca lo supiera? ¿Cómo había permitido que algo tan importante se le escapara de las manos? Emilio siempre se había enorgullecido de ser un hombre que controlaba todos los aspectos de su vida. Había construido un imperio desde cero, calculando cada movimiento con precisión, asegurándose de que nada ni nadie lo desviara de su objetivo. Había sacrificado mucho en el camino. Relaciones, amistades y, sobre todo, el amor. Recordaba con claridad el momento en que decidió dejar a Daniela. En ese entonces, le había parecido lo correcto, lo lógico. No podía permitirse distracciones si quería llegar a la cima. Y así lo hizo. Pero, ¿a qué costo? Se dejó caer en un banco cercano, pasando las manos por su rostro en un gesto de agotamiento. A lo lejos, las luces de los rascacielos que había ayudado a construir parpadeaban. Una irónica representación de su éxito. Allí estaban, monumentos de su ambición. Pero ahora solo le recordaban lo vacío que se sentía. «Lo arruiné», murmuró para sí mismo. Había dejado a Daniela. Había dejado todo lo que importaba por una carrera que, aunque le había dado poder y riqueza, no le había traído paz. Y ahora, después de 25 años, se encontraba cara a cara con las consecuencias de sus decisiones. Diego. El nombre resonaba en su cabeza como un eco interminable. Aquel muchacho era el reflejo de todo lo que Emilio había sido en su juventud, pero con una diferencia crucial. Diego no lo admiraba, no lo veía como un ejemplo a seguir. Al contrario, lo despreciaba. Había rabia en los ojos de su hijo, una rabia que Emilio no sabía si podría disipar. Se levantó del banco y empezó a caminar de nuevo, esta vez hacia su penthouse en lo alto de uno de los edificios más exclusivos de la ciudad. Cada paso que daba lo hacía sentir más pesado, como si una carga invisible estuviera cayendo sobre sus hombros. Por primera vez en su vida, Emilio no tenía una respuesta. No sabía qué hacer. ¿Cómo se suponía que iba a reconectar con un hijo que lo veía como un extraño? ¿Cómo iba a recuperar el respeto de Daniela, la mujer a la que había abandonado sin mirar atrás?
Entró al elevador que lo llevaría a su lujoso departamento y observó su reflejo en los espejos dorados que adornaban las paredes. Se veía igual que siempre, impecablemente vestido, con el porte de un hombre que lo había logrado todo. Pero por dentro, todo estaba hecho pedazos. Las puertas se abrieron y entró en su hogar, un espacio amplio y moderno, lleno de obras de arte caras y muebles diseñados a medida. Sin embargo, a pesar de todo el lujo que lo rodeaba, nunca se había sentido tan solo. Se dirigió a la sala de estar, donde una enorme ventana le ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Emilio se quedó de pie, observando las luces parpadeantes y los vehículos que se movían como hormigas en las calles de abajo. Se había pasado la vida intentando llegar a la cima, pero ahora se daba cuenta de que esa cima no significaba nada si no tenía a nadie con quien compartirla. Sacó su celular y lo miró con la tentación de marcar el número de Daniela. Quería pedirle perdón. Quería explicarle que no había sabido manejar sus prioridades en aquel entonces. Pero sabía que las palabras no serían suficientes. Daniela tenía razón. No podía simplemente aparecer en sus vidas y esperar que todo volviera a la normalidad. Habían pasado demasiados años, y el daño ya estaba hecho. Dejó el celular sobre la mesa y se desplomó en el sofá, cerrando los ojos. Sabía que debía hacer algo, pero ¿qué? ¿Cómo se suponía que iba a ganarse el respeto de Diego, cuando ni siquiera sabía cómo ser un padre? Nunca había pensado en formar una familia, nunca lo había considerado parte de su plan de vida. Y ahora, cuando finalmente se daba cuenta de lo que había perdido, temía que fuera demasiado tarde para arreglarlo. Mientras se sumergía en sus pensamientos, una frase que Diego había dicho en el restaurante le vino a la mente. ¿Qué habrías hecho si hubieras sabido de mí? ¿Mandarme dinero? ¿Meterme en un colegio de ricos? Diego lo había dicho con tanto sarcasmo, pero Emilio no pudo evitar pensar en la verdad detrás de esas palabras. ¿Era eso lo que habría hecho? ¿Había llegado al punto en que creía que el dinero podía arreglar cualquier cosa? El remordimiento comenzó a apoderarse de él de una forma que no esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, Emilio no tenía el control de la situación. No podía resolver este problema con un cheque o con una negociación bien estructurada. Si quería alguna oportunidad de ganarse a su hijo y a Daniela, tendría que hacerlo de una manera que nunca había intentado, siendo humano. Pero, ¿sabía cómo hacerlo? Emilio pasó los días siguientes atrapado en una mezcla de reflexión y desesperación. Había vivido tanto tiempo centrado en sus negocios, en su propio éxito, que la idea de reconectar con una familia que ni siquiera sabía que tenía lo superaba. Sin embargo, no podía ignorar el profundo vacío que sentía desde su encuentro con Daniela y Diego. Se había enfrentado a muchas batallas en el mundo corporativo, había derrotado a competidores formidables, pero nada lo había preparado para esta lucha personal. Una lucha por ganarse el respeto de su propio hijo. El primer paso, pensó, sería demostrarle a Diego que quería estar presente. No sabía cómo hacerlo de manera adecuada. No tenía experiencia con este tipo de situaciones. Pero Emilio siempre había sido un hombre de acción. Lo que podía hacer era tomar la iniciativa. Así que, al cabo de unos días, Emilio decidió dar el primer paso. Marcó el número de Daniela, que había obtenido años atrás, antes de que su relación terminara. Le envió un mensaje breve, directo y sobre todo, formal, como si se tratara de un negocio. Quiero hablar con Diego. Quiero hacer las cosas bien. ¿Podemos vernos? Pasaron varios minutos antes de recibir una respuesta, que lo dejó con el corazón acelerado. Diego no quiere verte. Déjalo en paz. La respuesta lo dejó helado. ¿Qué esperaba? ¿Que después de 25 años pudiera simplemente aparecer y tener el control de la situación? Sin embargo, no se rindió. Sabía que Diego estaba resentido, que Daniela lo había criado con ese dolor por su ausencia, pero Emilio no estaba dispuesto a dejar las cosas así. Se dio cuenta de que sus esfuerzos tendrían que ser más persistentes, pero también diferentes. No podía usar el enfoque frío y calculador que siempre había empleado en sus negocios. Decidió enviar un paquete a la casa de Daniela, un gesto que, en su mente, sería el inicio de su acercamiento. Dentro del paquete,
Emilio incluyó una carta escrita a mano para Diego, algo que no hacía desde hace años. Las palabras le resultaron difíciles de plasmar, pero entendía que tenía que empezar por algún lado. Diego, no puedo imaginar lo que piensas de mí. Sé que te he fallado y que no puedo retroceder en el tiempo para cambiar lo que hice. Pero quiero que sepas que, si pudiera, lo haría. No sabía de tu existencia. Y aunque eso no cambia nada, necesito que entiendas que, ahora que lo sé, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme un lugar en tu vida. No puedo ofrecerte más que mi sinceridad y mis esfuerzos por enmendar lo que está roto. Espero que puedas darme una oportunidad. Esperaba que ese gesto fuera un paso hacia la reconciliación, pero la respuesta que llegó días después fue más dura de lo que anticipaba. Daniela lo llamó, con voz cortante, y le dijo, Emilio, no puedes comprar el perdón de Diego, ni el mío. No estoy tratando de comprar nada, Emilio respondió frustrado. Quiero que él entienda que no fue mi decisión, que nunca supe que existía. ¿Y de qué sirve eso ahora? Daniela replicó, su tono lleno de amargura. Durante años, fui yo quien estuvo a su lado, yo quien lo crió, yo quien estuvo con él en sus momentos más difíciles. No puedes llegar de la nada y esperar que él simplemente acepte tu presencia. Para Diego, tú no eres nada más que un extraño. Esas palabras, por más que le dolieran, tenían una verdad incuestionable. Emilio no podía negar que había sido un fantasma en la vida de Diego, aunque fuera por circunstancias que escapaban a su conocimiento. Sin embargo, tampoco podía simplemente alejarse sin luchar. Nunca había sido un hombre que se rindiera fácilmente, y mucho menos cuando se trataba de algo que, por primera vez, sentía como realmente importante. A pesar del rechazo inicial, Emilio no se dio por vencido. Decidió enviar otro mensaje a Daniela, esta vez pidiéndole directamente una reunión, aunque no fuera con Diego. Quería hablar con ella, cara a cara, sin intermediarios, sin cartas. Sabía que, para poder avanzar, tendría que empezar por ella. El encuentro se organizó en un café discreto, lejos de las miradas curiosas que podrían haber surgido si se hubieran visto en algún lugar más público. Cuando Daniela llegó, su postura era rígida, claramente a la defensiva. No había afecto en su saludo, solo la formalidad de alguien que no quería estar allí. Gracias por venir, comenzó Emilio, tratando de suavizar el ambiente. Sé que no es fácil para ti, y tampoco lo es para mí. Daniela lo miró con escepticismo. ¿Para ti? ¿Qué puede ser difícil para un hombre que siempre ha tenido todo lo que ha querido? Emilio tragó saliva, reconociendo el peso de esa acusación. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que entiendas que estoy aquí para arreglar las cosas. Quiero ser parte de la vida de Diego. ¿Y qué esperas que haga yo? Daniela frunció el ceño cruzando los brazos. No puedes simplemente llegar después de tanto tiempo y pretender que todo se va a arreglar porque te sientes culpable. Diego no necesita tu lástima, Emilio. No es lástima, respondió él con seriedad. Es responsabilidad. Es el hecho de que, por más que quiera o no, soy su padre, y tengo derecho a conocerlo. ¿Derecho? Daniela soltó una pequeña risa irónica. El único derecho que tienes es aceptar las consecuencias de lo que decidiste hace 25 años. No puedes borrar todo ese tiempo con promesas vacías. Emilio asintió lentamente. Sabía que ella tenía razón. Sabía que no podía reparar todo el daño de inmediato, pero también sabía que no podía permitirse abandonar ahora. Solo pido una oportunidad, dijo finalmente, en un tono más bajo, casi suplicante. Una oportunidad de empezar de nuevo, aunque sea despacio. Daniela lo miró fijamente por un largo momento, antes de suspirar. Eso no depende de mí, Emilio, depende de Diego. Emilio salió del café sintiéndose agotado, no solo física, sino emocionalmente. La conversación con Daniela había sido un recordatorio de lo difícil que sería reparar el daño del pasado. Sin embargo, no podía dejar de lado la pequeña chispa de esperanza que había sentido en las últimas palabras de Daniela. Depende de Diego. Sabía que, si lograba llegar a su hijo de alguna manera, tal vez, solo tal vez, podría empezar a construir algo con él.
Los días pasaron lentamente, cada uno lleno de incertidumbre. Emilio había dejado de lado varios compromisos de trabajo, algo que nunca había hecho antes, porque su mente no estaba en los negocios. Su atención estaba completamente en esa relación rota que necesitaba desesperadamente arreglar. Pero Diego no respondía. No había llamado, no había escrito. El silencio se sentía como una tortura. Pero Emilio sabía que no podía forzar las cosas. Tenía que ser paciente, algo con lo que no estaba familiarizado. Finalmente, una tarde cuando menos lo esperaba, su teléfono sonó. El número que aparecía en la pantalla le resultaba vagamente familiar. Era el de Daniela. Con el corazón acelerado, Emilio contestó, tratando de controlar sus emociones. ¿Sí? Diego quiere verte, dijo la voz de Daniela al otro lado de la línea, sin ningún preámbulo. Pero te advierto que no será fácil para él, y tampoco para ti. Emilio sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Lo que sea necesario, respondió, su voz más firme de lo que realmente se sentía por dentro. Gracias por decirme. Acordaron verse esa misma tarde en un parque discreto, lejos de la ostentación de la vida de Emilio y del bullicio de la ciudad. Mientras Emilio conducía hacia el lugar, su mente estaba inundada de pensamientos. ¿Qué diría? ¿Cómo lo recibiría Diego? Sabía que no podía esperar una aceptación inmediata, pero solo quería una oportunidad para hablar, para explicar. Cuando llegó al parque, vio a Diego de pie, junto a un árbol. Estaba solo. Daniela no había venido, algo que Emilio interpretó como una señal de que este era un momento entre padre e hijo, sin intermediarios. Respiró hondo y caminó hacia él. Diego lo miró acercarse con una expresión neutral, pero Emilio podía sentir la tensión en el ambiente. Cuando llegó a su lado, Emilio intentó empezar con algo simple. Gracias por venir, dijo, su voz más suave de lo habitual. Diego no respondió de inmediato. Solo lo observó, evaluándolo, como si estuviera decidiendo si valía la pena estar allí. Finalmente, habló, y sus palabras fueron directas. No estoy aquí porque quiero estar, dijo Diego con frialdad. Estoy aquí, porque mamá cree que debo darte una oportunidad de explicarte, así que adelante. El tono de Diego era seco, y Emilio supo de inmediato que este encuentro no sería fácil. Aún así, estaba decidido a hacer todo lo posible. Sabía que no podía desperdiciar esta oportunidad. Sé que no puedo cambiar el pasado, comenzó Emilio, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sé que te fallé, y que no fui parte de tu vida cuando más lo necesitabas. Pero quiero que sepas que si hubiera sabido de ti, nada me habría impedido estar contigo. Diego cruzó los brazos, claramente escéptico. ¿De verdad?, replicó con un tono que goteaba sarcasmo. Nada te habría impedido. Porque, por lo que sé, decidiste irte y dejar a mamá sola. Así que, ¿qué te hace pensar que habrías sido diferente si hubieras sabido de mí? Las palabras de Diego lo golpearon con una fuerza inesperada. Emilio sintió cómo la culpa se profundizaba en su pecho. Tenía razón. Había dejado a Daniela por su carrera, por su ambición. Pero en ese momento, creyó que estaba haciendo lo correcto. Cometí errores, admitió Emilio, bajando la mirada por un momento. No hay justificación para lo que hice con tu madre. Me dejé llevar por mis propios deseos, por mi obsesión con los negocios, y por eso la perdí. Los perdí a ambos. Diego soltó una risa amarga. ¿Perdernos? No puedes perder algo que ni siquiera sabías que tenías. Emilio sintió el peso de esas palabras, pero no podía rendirse. No estoy esperando que me perdones de inmediato, dijo con calma. Ni siquiera sé si me perdonarás algún día, pero quiero que sepas que estoy aquí. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu respeto, aunque me lleve el resto de mi vida. Diego lo observó en silencio durante varios segundos, como si estuviera midiendo la sinceridad en sus palabras. No sé si eso es posible, dijo finalmente. Para mí, eres solo un hombre que aparece después de 25 años. No eres mi padre. Mi padre fue mamá, y no necesito nada más. El dolor en el pecho de Emilio se intensificó. Las palabras de Diego eran duras,
Pero Emilio sabía que no podía esperar otra cosa. Entiendo, respondió con un nudo en la garganta. Pero eso no cambia el hecho de que yo soy tu padre, y quiero intentar serlo, si tú me lo permites. Diego frunció el ceño, su frustración evidente. No es tan simple, dijo con severidad. No puedes arreglar todo con palabras, no puedes simplemente aparecer y esperar que te acepte. Lo sé, Emilio asintió. No espero que me aceptes ahora. Solo quiero la oportunidad de mostrarte quién soy y que puedas decidir por ti mismo si vale la pena tenerme en tu vida. Hubo otro largo silencio. Diego miró a su alrededor, como si buscara una salida fácil a la conversación. Finalmente dejó escapar un suspiro. Esto no es para ti, ¿verdad? Todo lo que estás haciendo es porque te sientes culpable. Emilio lo miró a los ojos. Sí, me siento culpable, admitió. Pero eso no es lo único. Me siento vacío, Diego. He pasado toda mi vida persiguiendo cosas que pensaba que eran importantes, y ahora me doy cuenta de que nada de eso tiene sentido si no te tengo a ti y a tu madre. Diego lo miró fijamente, sin expresión. No sé qué pensar de todo esto, dijo al final. Pero te voy a dar una oportunidad. No porque confíe en ti, sino porque mamá cree que debo hacerlo. Emilio asintió, agradecido por esa pequeña concesión. Sabía que no había ganado su confianza, pero al menos había logrado dar el primer paso. Diego dejó el parque después del encuentro con Emilio con un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Mientras caminaba hacia casa, sentía que sus pensamientos iban en todas direcciones. Por un lado, estaba el hombre que acababa de conocer, Emilio Delgado, el magnate exitoso, tan distante del concepto de padre que Diego había construido en su cabeza a lo largo de los años. Por otro lado, estaba su madre, Daniela, quien siempre había sido su apoyo incondicional, su todo. Diego había crecido creyendo que su madre había hecho lo correcto al no involucrar a Emilio en sus vidas. Para él, su madre había sido fuerte, había hecho sacrificios y lo había criado sola, sin necesitar de nadie más. Pero ahora, todo su mundo estaba patas arriba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era cierto lo que Emilio decía? ¿Había cambiado realmente? ¿O solo estaba intentando aliviar su culpa? Mientras caminaba por las calles tranquilas hacia el departamento que compartía con su madre, Diego recordaba fragmentos de la conversación. Emilio había hablado con sinceridad, o al menos eso parecía. Pero una parte de Diego no podía evitar sentir resentimiento. Durante tantos años, había vivido con la ausencia de un padre. Y de repente, ese hombre aparece queriendo formar parte de su vida. No sabía si estaba preparado para eso. Al llegar a su casa, encontró a Daniela esperándolo en la sala. Estaba sentada en el sofá, con un libro en las manos, aunque no parecía estar realmente concentrada en la lectura. Al escuchar la puerta abrirse, levantó la mirada y lo observó con una expresión que Diego no lograba descifrar del todo. ¿Cómo te fue?, preguntó su madre con voz calmada, aunque había una tensión evidente detrás de esas palabras. Diego dejó su mochila a un lado y se dejó caer en el sillón frente a ella. No respondió de inmediato. Había tantas cosas que quería decir, pero no sabía por dónde empezar. No lo sé, murmuró finalmente, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. Es raro. No sé qué pensar. Daniela cerró el libro y lo dejó sobre la mesa. Lo observó con atención, como si estuviera esperando que él continuara, pero sin presionarlo. Diego apreciaba eso de su madre. Siempre había sido paciente con él, dejándolo procesar las cosas a su propio ritmo. Él parece sincero, dijo Diego, aunque su tono era dubitativo. Pero también, no sé si puedo confiar en eso. ¿Cómo se supone que debo reaccionar ante todo esto, mamá? Daniela suspiró y miró hacia la ventana, como si las palabras que necesitaba estuvieran fuera, entre las luces de la ciudad. No puedo decirte cómo debes sentirte, hijo. Esto es algo que tendrás que descubrir por ti mismo. Pero quiero que sepas que, sin importar lo que decidas, yo siempre estaré a tu lado. Diego se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de su madre. Sabía que ella siempre lo apoyaría, pero en ese instante, necesitaba algo más. Necesitaba respuestas.
¿Por qué nunca me contaste sobre él? Siempre dijiste que no teníamos a nadie más, que éramos solo nosotros dos. Daniela lo miró directamente, y en su mirada había una mezcla de dolor y arrepentimiento. Porque quería protegerte, respondió con honestidad. Cuando Emilio decidió dejarme, supe que no había espacio para nosotros en su vida. Él estaba consumido por su ambición, y yo no quería que crecieras sintiéndote como una segunda opción en la vida de tu padre. Decidí que sería mejor que crecieras sin esa sombra sobre ti. Diego frunció el ceño tratando de procesar lo que su madre le decía. Pero, ¿y si me hubiera querido conocer? ¿Y si hubiera querido estar ahí? Daniela soltó un suspiro profundo, como si llevara años cargando con esa culpa. No lo sé, Diego. Tal vez me equivoqué. Tal vez debí haberle dicho. Pero en ese momento, no confiaba en que él fuera a cambiar. Y no iba a arriesgarme a que te hiciera daño con su indiferencia. Las palabras de su madre resonaban con un peso que Diego no había considerado antes. Siempre había visto a su madre como la figura fuerte que lo había protegido de todo. Pero ahora empezaba a comprender que las decisiones que ella había tomado también estaban teñidas de miedo. Miedo de que Emilio no fuera el hombre que Diego necesitaba. Miedo de que las cosas terminaran peor de lo que ya estaban. Entonces, ¿qué hago ahora?, preguntó Diego, con una mezcla de confusión y frustración. No sé si puedo confiar en él. No sé si quiero darle esa oportunidad. Daniela se levantó del sofá y caminó hacia él, sentándose a su lado. Le puso una mano en el hombro. Un gesto de consuelo que siempre había funcionado cuando Diego era niño. No tienes que tomar una decisión ahora mismo, dijo suavemente. Tómate tu tiempo. Conócelo, si eso es lo que quieres. O no lo hagas, si no te sientes listo. Esta es tu vida, Diego. Tú decides. Diego asintió, aunque las dudas seguían presentes en su mente. ¿Realmente podía confiar en Emilio? ¿O era solo un intento tardío de un hombre que se sentía culpable por haberlos dejado atrás? Sabía que su madre tenía razón. No tenía que tomar una decisión de inmediato. Pero la verdad era que, por más que quisiera evitarlo, el hecho de que Emilio fuera su padre lo perseguiría hasta que enfrentara la realidad. Esa noche, mientras intentaba dormir, las preguntas no dejaban de rondar por su cabeza. ¿Qué quería Emilio de verdad? ¿Era posible que pudiera haber una relación entre ellos, o el daño ya estaba hecho? Diego sabía que necesitaría tiempo para encontrar esas respuestas, pero algo en su interior, una pequeña chispa de curiosidad, le decía que tal vez, solo tal vez, valdría la pena darle una oportunidad. Emilio aguardaba con una mezcla de nerviosismo y esperanza, el día en que volvería a encontrarse con Diego. Habían pasado ya varios días desde su último encuentro en el parque, y aunque no esperaba milagros, algo dentro de él le decía que era un paso importante. No había recibido ninguna respuesta directa por parte de Diego, pero Daniela le había insinuado que su hijo estaba pensando en darle una oportunidad, aunque no sabía exactamente cuándo ni cómo. Finalmente, una tarde, mientras Emilio revisaba documentos en su oficina, su teléfono vibró. Al ver la pantalla, su corazón dio un vuelco. Era un mensaje de Diego. Podemos vernos esta tarde. En el café frente al parque donde nos encontramos la última vez. Emilio dejó el trabajo de lado sin pensarlo 2 veces. Cerró su computadora portátil, tomó las llaves de su auto y salió de su oficina. Mientras conducía hacia el lugar acordado, su mente estaba llena de pensamientos sobre lo que diría. ¿Cómo reaccionaría Diego? Sabía que no sería fácil. Diego lo había dejado claro la primera vez que se vieron. No confiaba en él, y lo veía como un extraño. Emilio tendría que ganarse esa confianza, y eso requeriría tiempo, paciencia y, sobre todo, honestidad. Al llegar al café, Emilio se sorprendió al ver que Diego ya estaba allí, sentado en una de las mesas exteriores. El joven lo miraba desde lejos, con una expresión que Emilio no podía descifrar del todo. No había frialdad, pero tampoco había una bienvenida cálida. Emilio respiró hondo y se acercó. «Gracias por venir», dijo Emilio mientras se sentaba frente a Diego. «Aprecio que me hayas dado otra oportunidad para hablar». Diego asintió levemente, cruzando los brazos sobre la mesa.
No esperes que esto cambie nada de inmediato, advirtió. Estoy aquí porque... no sé. Mamá piensa que debería darte una oportunidad, así que estoy aquí para escucharte. Emilio asintió. No esperaba menos. Sabía que no sería una conversación fácil. Entiendo, respondió con calma. Y no espero que todo cambie de la noche a la mañana. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza, aunque me lleve tiempo. Diego lo observó por un momento, como si intentara ver más allá de las palabras de Emilio, buscando alguna señal de sinceridad. No sé si te creo, dijo finalmente. No sé si puedo creerte. Esas palabras le dolieron a Emilio más de lo que esperaba, pero no podía culpar a Diego. Después de todo lo había abandonado sin siquiera saberlo, y ahora estaba tratando de enmendar años de ausencia con palabras. No te culpo por sentir eso, dijo Emilio suavemente. No puedo cambiar el pasado. Lo que hice, o mejor dicho, lo que no hice, no tiene excusa, pero quiero que sepas que estoy aquí ahora, dispuesto a intentar. Diego soltó un suspiro y miró hacia el parque al otro lado de la calle. ¿Por qué ahora?, preguntó, sin volverse hacia Emilio. Han pasado 25 años, si no fuera porque mamá me contó todo, ni siquiera sabrías que existo. ¿Por qué te importa ahora? Esa era la pregunta que Emilio había temido. Sabía que Diego tenía todo el derecho a sentir resentimiento y duda, y tampoco podía ofrecer una respuesta que eliminara de golpe esos sentimientos. Es una buena pregunta, admitió Emilio. Y si soy honesto, al principio no sabía cómo responderla. He pasado mi vida concentrado en mis negocios, en construir algo grande. Pero en todo ese tiempo, siempre sentí que faltaba algo. Cuando vi a tu madre y a ti en el restaurante, todo cambió. De repente, me di cuenta de que lo que me faltaba eras tú. La familia que nunca tuve porque yo mismo decidí alejarme de ella. Diego seguía mirando el parque, pero Emilio podía ver que estaba procesando sus palabras. ¿Sería suficiente para que Diego empezara a abrirse? Finalmente, Diego se volvió hacia él. No sé si puedo perdonarte por lo que hiciste, dijo con franqueza. No sé si alguna vez podré. Emilio asintió, aceptando esa posibilidad. No te estoy pidiendo que me perdones ahora, respondió. Solo te pido que me des la oportunidad de conocerte, de estar en tu vida, aunque sea como una figura distante al principio. Quiero que entiendas quién soy, y que tengas la opción de decidir si vale la pena tenerme en tu vida. Hubo un largo silencio entre ellos. El bullicio del café, el ruido de los autos y el sonido de las personas caminando por el parque parecían amortiguar la tensión del momento. Finalmente, Diego habló de nuevo, y esta vez su tono era menos severo. Mamá siempre decía que yo debía decidir lo que es mejor para mí, comenzó Diego. Y ahora no sé lo que es mejor. No sé si quiero tener una relación contigo o si prefiero seguir como estaba antes. Pero, si ella cree que debería intentarlo, creo que puedo intentarlo también. No sé qué saldrá de esto, pero al menos te daré esa oportunidad. Emilio sintió un alivio que no había esperado. Sabía que no era un perdón completo, ni una aceptación total, pero era un comienzo, y eso era todo lo que necesitaba por ahora. Gracias, Diego, dijo con sinceridad. Prometo que no te defraudaré. Diego no respondió de inmediato, pero hizo un gesto con la cabeza, como si estuviera considerando las palabras de Emilio. Supongo que eso lo veremos, murmuró finalmente. Emilio sabía que este era solo el primer paso en un camino largo y difícil. Pero era un camino que estaba dispuesto a recorrer. Por primera vez en su vida, algo importaba más que sus negocios, y no pensaba perder esa oportunidad. Emilio salió del café sintiéndose más aliviado que en semanas, pero también profundamente inquieto. Diego había aceptado darle una oportunidad, pero Emilio sabía que cualquier paso en falso podría arruinar lo que con tanto esfuerzo había logrado. Mientras caminaba hacia su auto, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo debía proceder? ¿Qué debía hacer para demostrarle a Diego que realmente estaba comprometido? Al regresar a su penthouse, Emilio se encontró nuevamente rodeado de todo el lujo que había construido a lo largo de los años,
Pero ahora se daba cuenta de que ninguno de esos objetos le brindaba consuelo. El silencio en el amplio espacio lo hacía sentirse pequeño, insignificante, y por primera vez en mucho tiempo, Emilio se sintió abrumado por una soledad que lo consumía. Se sentó en el sofá y dejó que sus pensamientos se desbordaran. ¿Cómo había llegado a este punto? Toda su vida había estado centrada en el éxito, en los negocios, en ser el mejor. Pero ahora que había logrado lo que siempre había deseado, la realización personal estaba lejos de él. Y lo peor era que se daba cuenta de que no sabía cómo manejar esta nueva realidad. El Emilio Delgado que todo el mundo conocía era un hombre fuerte, decidido, impenetrable. Nadie lo veía dudar, mucho menos mostrarse vulnerable. Pero dentro de él, todo estaba al borde del colapso. Mientras sus manos recorrían los finos detalles del sofá de cuero que había adquirido en uno de sus viajes por Europa, no pudo evitar preguntarse si alguna vez había tomado una decisión realmente por su propio bien, o si todo lo que había hecho hasta ahora había sido solo por una imagen que quería proyectar al mundo. El sonido de su celular interrumpió sus pensamientos. Era Daniela. «¿Cómo te fue con Diego?», preguntó ella, sin rodeos. Su voz era tan directa como siempre, pero había un leve matiz de preocupación que Emilio percibió de inmediato. «Nos encontramos», respondió Emilio con calma. «Me dio una oportunidad, pero no es mucho más que eso. Sabe que no confía en mí, y no lo culpo por eso». Del otro lado de la línea, hubo un breve silencio. Daniela suspiró. «Diego es un buen chico, pero no puedes esperar que te acepte tan rápido. Han pasado muchos años, Emilio. Este es solo el primer paso». «Lo sé», admitió Emilio. «Pero es difícil. Nunca pensé que tendría que enfrentar algo así. He pasado mi vida construyendo imperios, pero cuando se trata de mi propio hijo, no sé ni por dónde empezar». Daniela pareció dudar un momento antes de responder. «Emilio, el problema es que siempre has tratado a las personas como tratas a tus negocios. Piensas que puedes resolverlo todo con una estrategia, con un plan. Pero esto no funciona así. Diego no es un contrato que puedas negociar. Es un ser humano con emociones. Y no puedes controlarlo». Esas palabras se clavaron en Emilio como una flecha. Sabía que Daniela tenía razón. Siempre había abordado todo en su vida como si fuera un problema a resolver. Un reto que podía superar con suficiente esfuerzo y determinación. Pero su relación con Diego no era algo que pudiera solucionarse con dinero, poder o influencia. No había una fórmula mágica para ganarse el respeto de su hijo. Tendría que ser honesto, tendría que ser vulnerable, algo que jamás había hecho. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, confesó Emilio después de una larga pausa. «Que no sé cómo ser un padre. Nunca lo aprendí, porque siempre evité cualquier cosa que me atara emocionalmente. Y ahora, cuando finalmente tengo la oportunidad, me siento completamente perdido». Del otro lado, Daniela mantuvo un silencio reflexivo antes de responder. «Ser padre no es algo que aprendes de un día para otro. Es algo que se construye con el tiempo, con errores y con aciertos. Lo único que Diego necesita es que estés ahí, que no lo presiones y que lo escuches. Si empiezas por eso, tal vez tengas una oportunidad». Emilio asintió, aunque Daniela no pudiera verlo. Sabía que lo que ella decía tenía sentido, pero hacerlo era mucho más difícil de lo que parecía. «Gracias», dijo, su voz cargada de una gratitud sincera. «Sé que no te debo solo disculpas por lo que pasó, sino también por lo que he hecho hasta ahora. Me equivoqué en muchas cosas». Daniela se quedó en silencio por un momento antes de responder con suavidad. «No es solo a mí a quien tienes que pedirle disculpas, Emilio. Eso es algo que debes entender». Con esas palabras, la conversación terminó, pero Emilio se quedó sentado en su sofá, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Sabía que tenía un largo camino por delante, y por primera vez en su vida, no tenía un plan claro. Todo lo que podía hacer era seguir el consejo de Daniela. Estar presente, ser honesto, y escuchar a su hijo. Las semanas siguientes fueron lentas pero reveladoras. Emilio decidió mantener una comunicación abierta con Diego,
sin presionarlo demasiado. En lugar de insistir en reuniones formales o gestos grandiosos, le enviaba mensajes ocasionales, preguntándole cómo estaba, cómo iba su trabajo, interesándose por las cosas pequeñas que definían el día a día de su hijo. No esperaba respuestas inmediatas, pero poco a poco, Diego empezó a responder con más frecuencia. Cada mensaje, cada pequeño intercambio de palabras, era una victoria para Emilio. Era un proceso lento, pero empezaba a entender que no se trataba de impresionar a Diego ni de comprar su perdón. Se trataba de construir algo real, de ser el hombre que nunca había sido. Y eso, por más difícil que fuera, valía la pena. A medida que las semanas pasaban, la relación entre Emilio y Diego comenzaba a desarrollarse, aunque de manera lenta y cautelosa. Diego seguía siendo reservado, y aunque respondía a los mensajes de Emilio con mayor frecuencia, aún había una barrera evidente entre ellos. Para Emilio, esa barrera era un recordatorio constante de las decisiones que había tomado en el pasado, de las oportunidades perdidas y de las heridas que aún quedaban por sanar. Diego, por su parte, también estaba luchando con sus propios sentimientos. Aunque había decidido darle una oportunidad a Emilio, no podía evitar sentir un profundo resentimiento. ¿Cómo podía confiar en un hombre que había dejado a su madre sola? Además, algo seguía incomodándolo. Durante toda su vida, había crecido creyendo que su madre lo había protegido de un hombre egoísta y distante, pero ahora empezaba a cuestionar algunas cosas. ¿Qué más le había ocultado su madre? Un día, después de una discusión menor con Daniela sobre un asunto trivial, Diego decidió que era hora de obtener respuestas. Sabía que su madre siempre había hecho lo mejor por él, pero el peso de los secretos que cargaba empezaba a ser demasiado. ¿Qué más no le había contado? Esa misma noche, cuando Daniela estaba preparando la cena, Diego se sentó en la mesa de la cocina, mirándola fijamente mientras cortaba vegetales. No quería abordar el tema de manera abrupta, pero la curiosidad lo estaba consumiendo. «Mamá», comenzó tratando de sonar casual, aunque sabía que lo que iba a preguntar cambiaría el tono de la conversación. «Quiero hablar sobre Emilio». Daniela dejó de cortar por un momento, pero no levantó la mirada. Sabía que este día llegaría, pero no estaba segura de estar preparada para enfrentarlo. «¿Qué pasa con él?», preguntó, manteniendo su voz firme. «Hay algo que no me has contado, ¿verdad?». Diego se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa. «Siempre me dijiste que él nos abandonó, que no quería saber de nosotros. Pero cuando lo conocí, no parecía ser la persona que describiste. No estoy diciendo que confíe en él completamente, pero siento que me has ocultado algo». Daniela suspiró, y finalmente dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar. Sabía que ya no podía seguir evitando esa conversación. Se giró hacia su hijo, con una mezcla de cansancio y tristeza en los ojos. «Tienes razón», admitió. «No te conté toda la verdad». Diego la miró con los ojos muy abiertos. Aunque había esperado esta respuesta, escucharla de su propia madre lo sorprendió. «¿Qué es lo que no me contaste?», preguntó, sin poder ocultar la impaciencia en su voz. Daniela se acercó a la mesa y se sentó frente a él. Su rostro mostraba una profunda melancolía, como si las palabras que estaba a punto de decir le pesaran más de lo que Diego podía imaginar. «No fue tan simple como te hice creer», comenzó. «Cuando Emilio y yo estábamos juntos, él tenía sus prioridades muy claras. Los negocios siempre fueron lo más importante para él, y yo sabía que nunca tendría un lugar en su vida, si no aceptaba eso. Así que cuando descubrí que estaba embarazada de ti, tomé la decisión de no decírselo». El silencio que siguió fue tan denso, que Diego sintió como si todo a su alrededor se hubiera detenido. Las palabras de su madre lo golpearon como una bofetada. ¿Había decidido no decirle a Emilio que él existía? «No entiendo», dijo Diego, su voz temblando ligeramente. «¿Por qué no se lo dijiste? Él es mi padre. ¿No merecía saberlo?». Daniela bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad en los ojos de su hijo. «En ese momento, creí que estaba haciendo lo mejor para nosotros dos. Emilio no estaba listo para ser padre, Diego. Estaba obsesionado con su carrera, con su éxito.
No quería que tú crecieras a la sombra de alguien que no sabía cómo amar a su propia familia. Y temí que si se lo decía, te haría más daño que bien. Diego se levantó abruptamente de la mesa, alejándose unos pasos mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Entonces, todo este tiempo él no supo que existía. Nunca tuvo la oportunidad de ser mi padre porque tú decidiste por él. Daniela sintió el peso de la culpa aplastándola. Lo hice por ti, dijo con voz débil. Quería protegerte. ¿Protegerme de qué?, exclamó Diego, levantando la voz. ¿De mi propio padre? ¿No crees que yo tenía el derecho de decidir por mí mismo? Daniela lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Tienes razón, admitió, su voz temblorosa. Quizás me equivoqué. Quizás debí habérselo dicho. Pero en ese momento, hice lo que creía mejor para ti. Quería que crecieras sin la sombra de un padre que no tenía tiempo para nosotros. Diego se quedó en silencio, su mente luchando para procesar las revelaciones. Durante toda su vida, había creído que su madre lo había protegido, pero ahora se daba cuenta de que también lo había privado de una parte fundamental de su historia. No sabía cómo sentirse. Debía estar enojado con su madre por haberle ocultado la verdad o agradecerle por haberlo criado sola. Todo era un caos en su interior. Finalmente, Diego respiró profundamente y se giró hacia su madre. Necesito un poco de tiempo, dijo en voz baja. Sí, tengo que pensar en todo esto. Daniela asintió lentamente, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Tómate el tiempo que necesites, hijo, susurró. Lo siento. Diego salió de la casa esa noche sin saber a dónde ir. La noche estaba fría y oscura, pero reflejaba perfectamente el estado de confusión en el que se encontraba. Había muchas cosas que necesitaba resolver. Y ahora, más que nunca, sentía que debía enfrentar la verdad completa de su pasado, sin secretos, sin medias verdades. Diego caminó por las calles frías de la ciudad sin un destino fijo, sus pensamientos enredados en una confusión abrumadora. Las revelaciones de su madre esa noche lo habían dejado sin palabras, y aunque amaba profundamente a Daniela por todo lo que había hecho por él, no podía evitar sentirse traicionado. ¿Cómo había podido tomar una decisión tan importante por él? Todo lo que creía sobre su infancia, sobre su vida, estaba siendo cuestionado. A medida que avanzaba, se encontró en el mismo parque donde había conocido a Emilio por primera vez. Se detuvo junto a un banco y se dejó caer, mirando el cielo oscuro. Por más que intentara encontrar una dirección en sus pensamientos, todo volvía a la misma pregunta. ¿Qué hacer ahora? Sabía que su madre había actuado por amor, pero también sabía que la verdad había sido ocultada durante demasiado tiempo. Y luego estaba Emilio, el hombre que, sin saberlo, había estado ausente durante toda su vida. Diego no sabía si estaba listo para perdonarlo, pero ahora que conocía más detalles, su enojo comenzaba a tambalearse. No era solo culpa de Emilio. Las circunstancias habían sido más complejas de lo que había imaginado. Después de pasar un rato reflexionando, decidió que tenía que hablar con Emilio. Sabía que no podía seguir viviendo en la ambigüedad. Era hora de enfrentarse a la verdad completa, de una vez por todas. Sacó su celular y, con los dedos temblorosos, envió un mensaje a Emilio. «Podemos vernos mañana. Hay algo que necesito decirte». Al otro lado de la ciudad, Emilio leyó el mensaje con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que esta conversación sería decisiva. Lo que Diego necesitaba decir probablemente definiría si su relación avanzaría o se rompería para siempre. Al día siguiente, se encontraron en el mismo café donde se habían visto anteriormente. Emilio llegó primero, sentado con las manos entrelazadas sobre la mesa, sus pensamientos corriendo en todas direcciones. Cuando Diego entró, Emilio notó una seriedad en su semblante que no había visto antes. Se levantó para saludarlo, pero Diego solo hizo un gesto con la cabeza y se sentó directamente frente a él. «Gracias por venir», dijo Emilio, su voz más tensa de lo habitual. Diego no respondió de inmediato. Lo miró fijamente, como si tratara de encontrar las palabras correctas. Finalmente, rompió el silencio. «Ayer hablé con mamá.
comenzó, su tono medido. Me contó todo. Me dijo que nunca te lo contó, que nunca supiste que yo existía. Emilio sintió un nudo en la garganta. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Es cierto, dijo, con una mezcla de tristeza y alivio. No sabía de ti. Si lo hubiera sabido. Diego levantó una mano, interrumpiéndolo. No digas lo que habrías hecho. Lo que importa es lo que pasó. Lo que hiciste entonces no cambia el hecho de que no estuviste. Emilio asintió, aceptando el reproche. Sabía que Diego tenía razón. No podía cambiar el pasado, por más que lo deseara. Tienes razón. No estuve. Y me duele decirlo. Pero probablemente no habría sido el padre que necesitabas en ese momento. Estaba tan obsesionado con mis negocios, tan centrado en mí mismo, que no habría sabido cómo serlo. Diego bajó la mirada, jugando con la taza de café frente a él. Mamá siempre me dijo que me protegió de ti, que no estabas listo para ser padre, y que era mejor para mí no saberlo. Y aunque estoy agradecido por todo lo que hizo, no puedo evitar sentir que también me privó de algo. El silencio entre ellos se hizo pesado, como si ambos estuvieran tratando de entender lo que esa confesión significaba. Emilio sintió un dolor profundo al escuchar esas palabras. Era como si por fin estuviera viendo el costo real de sus decisiones. Diego, dijo Emilio suavemente, inclinándose hacia adelante. Sé que no puedo pedirte que me perdones por algo que no sabías. Pero ahora que lo sé, quiero ser parte de tu vida. No sé cómo lo haremos, ni sé si podrás confiar en mí, pero quiero intentarlo. Si me das una oportunidad, quiero construir algo contigo, aunque sea desde cero. Diego mantuvo la mirada en su taza de café, su mente luchando entre el resentimiento y la comprensión. No sé si puedo perdonarte, murmuró, más para sí mismo que para Emilio. Pero tampoco sé si puedo seguir viviendo con este vacío entre nosotros. Esas palabras dieron un rayo de esperanza a Emilio. No era un perdón, pero era una señal de que Diego estaba dispuesto a intentar. No tienes que decidirlo ahora, dijo Emilio con sinceridad. Pero estoy aquí. No voy a irme de nuevo. Diego lo miró por fin, y en sus ojos ya no había la misma frialdad de antes. Había duda, había confusión, pero también había una chispa de vulnerabilidad. Supongo que lo único que puedo hacer es darte una oportunidad, dijo, su voz más suave, pero no esperes que sea fácil. Esto va a llevar tiempo. Emilio asintió, aliviado. Sabía que este era solo el primer paso en un largo camino hacia la redención, pero estaba dispuesto a recorrerlo, sin importar cuánto tiempo tomara. No espero que sea fácil, dijo, con una leve sonrisa en los labios. Solo espero que valga la pena. Por primera vez, Diego también sonrió, aunque fuera solo un poco. Eso lo veremos. Los dos hombres se quedaron en silencio después de eso, pero el silencio ya no era incómodo. Era un silencio lleno de promesas, de posibilidades no dichas, pero que ambos sabían que tendrían que construir paso a paso. Al salir del café, Emilio no pudo evitar sentir que, por primera vez en mucho tiempo, algo en su vida estaba empezando a tomar forma. El camino sería largo y estaría lleno de obstáculos, pero ahora había algo que valía la pena más que cualquier negocio o fortuna: la oportunidad de construir una relación con su hijo. Las semanas que siguieron al encuentro entre Emilio y Diego fueron un período de transición lenta pero necesaria. Diego, aún reacio a confiar completamente en su padre, comenzó a permitir pequeños espacios para que Emilio pudiera entrar en su vida. No fue un proceso fácil. Cada conversación, cada encuentro, estaba cargado de una mezcla de resentimiento y curiosidad. Sin embargo, con el tiempo, ambos empezaron a encontrar un ritmo. Emilio, por su parte, aprendió algo que nunca había tenido que enfrentar antes: la paciencia. En sus negocios estaba acostumbrado a obtener resultados rápidos, a ver cómo sus decisiones daban frutos en poco tiempo. Pero con Diego, entendió que este era un proceso completamente diferente. Cada pequeño paso que daba hacia la reconciliación era una victoria, por más insignificante que pudiera parecer. Un día,
Mientras caminaban por el parque donde se habían encontrado tantas veces, Diego, casi sin darse cuenta, comenzó a hablarle a Emilio de su trabajo. Era algo cotidiano, pero Emilio se dio cuenta de que este era un gran avance. Era la primera vez que Diego compartía algo personal sin que Emilio tuviera que preguntarle directamente. «Entonces, ¿cómo va todo en la oficina?», preguntó Emilio, haciendo un esfuerzo consciente por no parecer demasiado entusiasta, pero dejando claro que le interesaba. Diego miró hacia el horizonte antes de responder. «Va bien. Nos han asignado un nuevo proyecto, y parece que voy a tener más responsabilidad esta vez. Es algo que estaba esperando desde hace tiempo». Emilio asintió, sintiendo una leve sonrisa formarse en sus labios. Aunque se trataba de un tema trivial, para él era un signo de progreso. «Me alegra escucharlo. Sé que eres bueno en lo que haces». Diego lo miró de reojo, como si todavía no estuviera acostumbrado a los cumplidos de su padre. «Supongo que sí. Estoy intentando hacer las cosas bien». Emilio sintió una punzada de orgullo al escuchar eso. «Siempre supe que serías bueno en lo que te propusieras», dijo. «Tienes talento, Diego». Por un momento, Diego pareció incómodo con el cumplido, pero luego asintió lentamente, aceptándolo sin más. No era fácil para él, pero estaba comenzando a reconocer que, tal vez, su padre estaba realmente intentando. La relación entre ellos todavía estaba lejos de ser perfecta, pero había una base sólida que antes no existía. Diego estaba comenzando a aceptar la posibilidad de que Emilio pudiera ser parte de su vida, aunque fuera de manera gradual. Por su parte, Emilio se encontraba cada vez más agradecido por la oportunidad de enmendar sus errores del pasado. Sabía que aún había mucho por hacer, pero estaba dispuesto a recorrer el camino que fuera necesario. El verdadero punto de inflexión llegó unas semanas después, durante una cena en casa de Daniela. A pesar de los años de distancia y de los secretos que los habían mantenido separados, Emilio y Daniela habían llegado a un entendimiento mutuo. Ya no eran dos personas atrapadas en el resentimiento del pasado, sino padres que intentaban hacer lo mejor para su hijo. Esa noche, mientras cenaban, Emilio notó que el ambiente entre ellos era más relajado. Diego ya no estaba a la defensiva, y Daniela lo observaba con una especie de respeto silencioso, como si finalmente hubiera aceptado que Emilio había cambiado. «Diego», dijo Emilio en un momento de la cena, rompiendo el silencio con cautela. «He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado entre nosotros, y sé que esto no ha sido fácil, ni para ti ni para mí. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. No por lo que haces en tu trabajo o por lo que has logrado, sino por la persona que eres». Diego lo miró, sorprendido por las palabras. Durante años había esperado, sin saberlo, algún tipo de reconocimiento por parte de su padre, aunque nunca lo hubiera admitido. «Gracias», dijo, su voz más suave de lo habitual. «No sé si hubiera sido así sin mamá». Emilio asintió, mirando a Daniela con una sonrisa agradecida. «Tienes razón. Tu madre te crió con más fuerza y amor del que yo jamás podría haber imaginado, y ambos le debemos mucho». Daniela sonrió levemente, pero no dijo nada. Había aprendido a dejar que las acciones hablaran por sí solas, y en ese momento, sus ojos decían más que cualquier palabra. Después de la cena, cuando ya era tarde, y Diego se había retirado a su habitación, Emilio se quedó un momento más con Daniela en la sala. Ambos se sentaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad que pocas veces habían tenido desde que todo esto comenzó. «Has cambiado», dijo Daniela, rompiendo el silencio, pero sin intención de hacer un juicio. Era una simple observación. Emilio asintió. «Creo que he aprendido a ser alguien diferente, alguien mejor, espero». Daniela lo observó por un momento antes de responder. «Lo que has hecho con Diego lo demuestra. Todavía hay cosas por resolver, pero él te está dando una oportunidad. Y eso no es algo que muchos padres obtienen después de tanto tiempo». Emilio se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que ella decía. Sabía que la oportunidad que tenía con Diego no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Había pasado demasiado tiempo en la oscuridad de su propia ambición, y ahora, cuando finalmente estaba descubriendo lo que realmente importaba, se daba cuenta de que esta era su verdadera redención.
Gracias, Daniela, dijo con sinceridad. Sé que nunca podré enmendar todo lo que pasó, pero te agradezco por darme la oportunidad de intentarlo. Daniela asintió con una sonrisa leve. Nunca es tarde para intentar ser mejor, Emilio. Y creo que lo estás logrando. Esa noche, Emilio salió de la casa de Daniela con una sensación de paz que no había sentido en años. Sabía que el camino aún era largo, pero por primera vez en mucho tiempo, no le preocupaba la distancia. Lo importante era que ahora estaba caminando en la dirección correcta.